Hoy la conversación tiene cifras. Aquí y ahora, con Fernando Quijano en la FM. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores en Aquí y Ahora, este espacio de entrevistas donde nosotros al lado de la República estamos escribiendo una página de los protagonistas de la economía, de este año. Un año bastante cargado de incertidumbre, pero de buenas cifras macroeconómicas. Cuando uno revisa los relojes fundamentales de la economía, hay que decirlo, no son tan malos como se habían vaticinado en un principio. Y de eso queremos hablar. Para hoy está con nosotros el doctor Jonathan Malagón, un exministro muy joven que ha enfrentado el reto de manejar uno de los gremios más influyentes de la economía colombiana, que es el gremio de los banqueros, Asobancaria. Buenas noches, doctor Malagón. Buenas noches, doctor Quijano. Un gusto estar aquí en este programa. Un saludo muy especial para los oyentes de la FM y para los lectores del Diario de la República. El doctor Jonathan Malagón, y eso siempre hay que ponerlo con mayúsculas, es PhD, pero que sea él quien nos cuente quién es Jonathan Malagón. La primera vez, y le voy dando pistas, la primera vez que yo supe de Jonathan Malagón, trabajaba en Portafolio y fue el mejor bachiller. Yo ya era grande y Jonathan era el mejor bachiller. ¿Quién es Jonathan Malagón? Doctor Quijano, Jonathan Malagón es el hijo de Ailén y de Gabriel. Es un vallenato guajiro o un guajiro vallenato, nacido en Riohacha, criado en Valledupar, hijo de un moniquireño y de una vallenata. Moniquireño, de aquí de Moniquirá, Boyacá, mi papá, y vallenata mi mamá. Soy el menor de 3 hermanos. Mi hermana es una médica, oftalmóloga, pediatra, mi hermano es un matemático. Soy el esposo de Natalie y soy el papá de José Gabriel y de Jonathan. ¿Cuánto sacó en el ICFES? Yo estuve en la transición de un ICFES que dejó de ser hasta 400 y empezaba, sí, el nuevo. Fue un puntaje alto, un par de reconocimientos. Los Andrés Bello ya no se daban por el puntaje general, sino por las materias. Entonces, eso salió bien. Y la primera vez que usted me conoció fue en los premios Portafolio. En ese momento se reconocía los mejores promedios de economía. Sí. Y yo era yo iba en nombre de la Universidad Nacional. Y bueno, decide estudiar economía en la Universidad Nacional. ¿Y cómo es ese proceso de volverse uno de los economistas más influyentes actualmente? Pues, doctor Quijano, es la mezcla de varios elementos. Uno que siempre en estos trasegares profesionales es importante, que es la formación, poder estudiar lo que uno quiere, lo que uno le gusta. En mi caso, yo soy economista, pero soy particularmente macroeconomista. Entonces me he especializado fundamentalmente en temas macroeconómicos. Segundo, haber tenido el chance de trabajar con personas que vieron en mí cosas que incluso yo no había visto. Entonces he tenido muy buenos jefes, la fortuna de tener muy buenos jefes. Uno. Muchos. María Mercedes Cuellar, Santiago Castro, Alfonso Gómez, Julián Medina, Fabio Villegas, Sergio Clavijo, José Antonio Campo, Iván Duque. Se gradúa como economista, empieza a trabajar en Asobancaria. En ANIF. En ANIF, Fedesarrollo. Estuve en ANIF, luego fui a Telefónica, luego estuve en el Ministerio de las TIC, pasé a Fedesarrollo como director de análisis económico. De ahí salté a Asobancaria como vicepresidente. Y fui ministro de Vivienda del gobierno Duque durante los 3 años. Y para allá íbamos, era el ministro millennial y obviamente era así el refuerzo, que era un ministro muy joven. ¿Cómo le fue con esa carga? Porque ya pues obviamente ha pasado un tiempo y ya está entrando en el 4º piso. Yo creo que el ministerio salió bien. Yo veo los resultados del ministerio y lo veo uno en el contexto internacional, cómo lo juzgan los analistas domésticos y los analistas globales, y a Colombia le fue francamente bien en los sectores a cargo del Ministerio de Vivienda en ese periodo. Pero hablando del tema de la juventud, doctor Quijano, uno tiene como 2 desafíos. El primer desafío es estar al frente de una cartera, con lo que eso significa, la responsabilidad, la majestuosidad del Estado, estar honrado por cumplirle a los colombianos en una responsabilidad tan grande y al mismo tiempo un desafío generacional. Porque el desafío generacional consiste en que muchas veces la gente dice, es que joven viene acompañado de inexperto. ¿Cómo puede superar uno ese lío que no es menor? Yo creo que compensando el ímpetu de la juventud, que es importante, con
de poner la soberbia, que muchas veces es un error de la juventud. Usted terminó relativamente hace poco, 3 años y medio, el doctorado en Holanda. ¿Cuál fue el tema de la investigación doctoral? Hace mucho más, yo lo terminé en el 2017, Ah, antes de entrar al gobierno, y es la política monetaria de los países emergentes bajo un escenario de choques internacionales, lo que nosotros llamamos dominancia de balanza de pagos. Entonces, en las economías que están dominados los ciclos por la balanza de pagos, ¿qué retos tiene la política monetaria? ¿Quiere que le cuente algo muy chévere y muy bonito de esta experiencia doctoral? Los dos economistas que más han influido en mi carrera son José Antonio Ocampo y Guillermo Calvo, dos de los más importantes, si no los dos más importantes economistas latinoamericanos. Guillermo Calvo y José Antonio Ocampo, y los dos fueron jurados de mi tesis doctoral. Entonces, hablar de dominancia de balanza de pagos con el que acuñó el término, que es Ocampo, fue una gran maravilla. Hablar, por ejemplo, del medio a flotar con Guillermo Calvo, que es el autor del término, fue también un gran privilegio en mi carrera. Jonathan Malagón, para nuestros oyentes, es uno de los 3 colombianos que ha logrado tener una cátedra en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Está Mauricio Cárdenas, el más, digamos, emérito, es el economista quizá más reconocido en Colombia, que es José Antonio Campo, y Jonathan Malagón. ¿De qué se trata la cátedra que imparte? Ya la terminé. Es el curso de macroeconomía en la maestría de política económica. La maestría en Administración Pública y Política Económica, el primer curso de macroeconomía. Y fue, yo creo, que tal vez el honor más grande que he tenido en mi carrera académica, o uno de los honores más grandes de mi carrera académica, poder dictar en una gran universidad a nivel global, como es la Universidad de Columbia, pero además con lo que significaba para mí llegar exactamente al programa del que me gradué hace 15 años. Entonces, allí llegué cargado de ilusiones, cuando tenía 25. Cargadísimo de ilusiones, con muchos sueños. Quería ser ministro, entre otras cosas, trabajar en el sector bancario. Tiene una cantidad de sueños que se fueron cumpliendo sobre la marcha, y llegar a impartir una cátedra de macroeconomía a los estudiantes que en este momento están soñando con algo similar fue francamente muy conmovedor. En el gremio bancario este año no, en los últimos 3 años, uno de los avances más importantes fue el Pacto por el Crédito. Fue un pacto al cual llegó, incluso el presidente lo mencionó en muchas situaciones, y era un acuerdo con los banqueros para no hacer inversiones forzosas, sino que realmente haya una apertura mucho más social al crédito. ¿En qué va ese proyecto? ¿En qué va esa iniciativa? ¿Y cómo se califica? Yo creo que va muy bien. Nosotros pactamos que a un grupo de sectores, 5 sectores, el sector de vivienda, el sector de manufactura, el sector turismo, el sector agrícola, íbamos a incrementar en más de un 20% los depósitos. Una meta súper ambiciosa. Usted sabe, doctor Quijano, que una economía como la colombiana es raro algo que crezca más del 10%. Un crecimiento de 2 dígitos es una gran expansión. Entonces queríamos que los créditos crecieran más de un 20%, los depósitos en esos sectores. Han transcurrido 11 meses de los 18 meses. Y en estos sectores, en un periodo equivalente en la línea base, en 11 meses, se entregaban menos de 100 billones de pesos en crédito. Nosotros hemos depositado 150 billones de pesos. Hemos crecido casi en un 50% los desembolsos a los sectores pactados. Es más, el Pacto por el Crédito tiene una meta central. ¿Cuáles fueron esos sectores pactados? El sector de vivienda, el sector agrícola, el sector manufacturero, el sector turismo y un sector de economía popular. Se hablaba de 50... ¿Agro no? Agro sí, agricultura, turismo, vivienda, manufactura y economía popular. Teníamos una meta de 55 billones adicionales. En 11 meses de los 18 hemos llegado a 51 de los 55. Es decir, se va a cumplir la meta del Pacto por el Crédito y va francamente muy bien. Pero más allá de los números, los reportes de la superintendencia todos los meses están actualizándolo, y cumplirlo es qué significa esto para la economía colombiana. Doctor Quijano, está creciendo la inversión nuevamente. Desde el Pacto por el Crédito hasta ahorita, vimos cómo ese desplome de la inversión, que no ha tenido precedentes en la economía colombiana, la inversión llegó al 15% del PIB, se detuvo y empezó a crecer. Hay un punto de inflexión. Para mí, ese punto de inflexión viene marcado por el Pacto por el Crédito. Hoy la inversión es el 17% del PIB. Cuando empezó el Pacto por el Crédito era cerca del 15%. Y cuando uno ve cómo ha crecido la inversión, y por ejemplo va a los datos de la Superintendencia de Sociedades, la inversión puede crecer de 2 maneras. O la financian los accionistas a través del patrimonio, o la financian a través de la deuda con los bancos. Y el crecimiento de la inversión en Colombia es fundamentalmente
la cartera y fundamentalmente en los sectores del Pacto por el Crédito. Es decir, el Pacto por el Crédito se convirtió en el principal motor de la recuperación de la inversión en la economía colombiana. Una de las cosas, obviamente el Pacto por el Crédito es uno de los hitos de banqueros y economía de estos últimos 3 años, del periodo administrativo de Gustavo Petro. El otro, que no tiene que ver con el gobierno, sí tiene que ver con el gremio financiero, es la puesta en marcha del anhelado sistema de pagos. ¿Cómo van con eso? ¿Cómo lo han aceptado los bancos? Y explíquele a nuestra audiencia en qué consiste. Estoy hablando del tema de las llaves. Perfecto. Esta es una revolución. Es de esos grandes cambios. Sí. De esos grandes cambios que marcan un antes y un después. En Colombia, uno de los principales problemas que tenemos, no para la inclusión financiera solamente, sino también para la legalidad, es el sobreuso del efectivo. Eso está muy diagnosticado. Colombia es uno de los países que más usa efectivo en el mundo. Y el efectivo está usualmente atado a las actividades delincuenciales. Nadie paga un soborno a través de Nequi, de Daviplata, de Dale. La gente no paga con tarjeta de crédito, una extorsión. Casi todas las actividades criminales de este país están acompañadas del uso del efectivo. Disminuir el uso del efectivo trae un montón de cosas buenas para la economía, para la fiscalización, para el sector financiero. Uno de los elementos que más nos va a ayudar en esa lucha contra el efectivo es que los pagos se hagan inmediatos. Antes, si por ejemplo se pagaba de un banco a otro y ocurría un viernes después de 3 de la tarde, muchas veces el dinero llegaba el lunes. Y uno necesitando la plata urgente, pero la plata no llegaba. Y no llegaba por cuenta de las redes. Lo que logró el Banco de la República, porque el liderazgo es del Banco de la República. Recuerden que el Banco de la República es además un garante de la estabilidad financiera. El Banco de la República da un paso grandísimo creando un sistema de pagos de bajo valor. ¿Qué quiere decir esto en la práctica para los ciudadanos? Que ahora van a poder enviar plata y la plata se va a demorar 1 o 1.5 segundos en llegar a otra entidad financiera, que ocurre de manera gratuita y que ocurre a través de algo que hemos llamado las llaves. Suena a un tecnicismo, es que las llaves y cómo se hace el pago inmediato y breve y demás, pero nosotros creímos que el proceso de apropiación iba a ser mucho más lento. Esto hace un poquito más de un mes salió al aire. Son 5 o 6 semanas de vigencia de breve y en 6 semanas en Colombia 11 millones de colombianos han inscrito 25 millones de llaves. Eso es un montón. En este país hay 37 millones de adultos, 11 millones de colombianos el mes 1. El mes 1, la perspectiva es que terminando este año, más de la mitad de los adultos de este país tenga una llave. ¿Y qué le permite esta llave? A través de una clave alfanumérica, uno ya no dice mándame plata a esta cuenta, mándame plata a mi llave. Cuando volvamos, que vamos a un espacio de comerciales, doctor Malagón, vamos a empezar a hablar realmente de cómo han mejorado las finanzas de los bancos. Hasta hace poco, los bancos, 11 bancos, son 34 bancos, 36, 34, 30 bancos. La inmensa mayoría, una buena parte, 11 daban pérdidas, han mejorado. Vamos a hablar al regreso de cómo le ha ido a los bancos este año y qué perspectiva se puede hacer al futuro. Vamos a unos comerciales. Disfruta de lo mejor de la FM aquí y ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. Estamos con el doctor Jonathan Malagón, el presidente del gremio bancario de Asobancaria. Hace 2 minutos hablábamos de las llaves y me escriben por acá que realmente el cuento de las llaves no le cala a las personas y que 25 millones de llaves es que, ¿cómo? Y el problema de hablar con los técnicos es cómo le bajamos al piso, cómo le bajamos el concepto para que las personas entiendan bien la importancia de inscribir una llave y cómo funcionan las llaves. ¿Qué se le ocurre? Doctor Quijano, esto es, digamos que el tránsito del mundo físico al mundo digital. En los 90, si uno quería comunicarse por escrito con alguien, debía mandarle una carta y remitirle una carta. Tenía una dirección. Tenía una dirección y demás. Con la llegada del email, eso cambió. Empezaron a enviarse correos y a recibirse correos electrónicos, pero para entrar en ese sistema, en ese mundo, era necesario crear una dirección. En una dirección en la que yo pueda recibir y desde la que pueda enviar. Pues bien, la llave es exactamente lo mismo. Estamos haciendo el tránsito del dinero físico al dinero digital. Y en ese tránsito del dinero físico al dinero digital, la llave es la que me permite recibir dinero. Es como mi dirección de correo electrónico. Si quiero recibir dinero de manera digital y rápido,
así como se reciben hoy correos electrónicos y todo el mundo se comunica por correo electrónico de manera inmediata, el camino es abrir una llave. Y una llave, así como uno abra un correo, el mío es malagón@sobancaria.com, el suyo es fquijano arroba la república. Esto es la llave que usted quiere crear, lo puede utilizar para eso, o su número de teléfono, su número de cédula, o simplemente su nickname, que es como su apodo, como usted quiera. Tiene la libertad, al igual que en los correos, de crearlo como usted quiera. Esa es una buena explicación para bajarle al piso el correo electrónico, el nombre del correo electrónico que alguna vez uno creó en un sistema que viene a ser equipararlo con el sistema de pagos, es lo de la llave. Yo todavía soy muy desconfiado y a la gente le llegan todos los días aromas de estafas por WhatsApp, por gente que, digamos, llegan extorsiones. ¿Qué está pasando con el fraude? ¿Se ha aumentado en proporción a la llegada de nuevas maneras tecnológicas de manejar el dinero? Se ha aumentado de manera dramática, doctor Quijano. En este país nosotros estamos recibiendo cada segundo 43 ciberataques en el sistema financiero colombiano. Uno dirá, se está equivocando, eso no es por segundo, es por minuto. No, esto es por segundo. En una hora nosotros recibimos 155.000 ciberataques de manera ininterrumpida todo el año. ¿De todo el mundo? De todo el mundo. Muchos vienen de Europa, muchos vienen de Europa del Este, pero vienen de cualquier parte del mundo un montón de ciberataques. Conforme hemos hecho esta migración de lo físico a lo digital, hoy el 85% de las transacciones se hacen de manera digital. El fraude digital también ha aumentado. En los últimos 5 años, el fraude digital ha crecido en más de un 50%, que eso es un montón. Y aquí, digamos que tenemos varios desafíos. Por un lado está el desafío de educación financiera. En eso no podemos darnos por vencido. Los bancos en Colombia tenemos muy claro que hay que acompañar al cliente a prevenir ese tipo de fraude. Pero también hay unas tipologías muy claras. Por ejemplo, los mensajes de texto. Es aturdidor. Es el más popular y pues está de moda por estos días. Es aturdidor. Entonces le dicen a uno, mira, te llegó tu pedido de Mercado Libre, tal, dale al siguiente, o de Falabella, ponen cualquier nombre y ponen un link. Lo peor que uno puede hacer es darle clic a ese link. Por ahí empieza. Pero hay también otras tipologías que son muy inquietantes. Por ejemplo, QR, ¿no? No, imagínese esta, están suplantando la SIM card. Entonces, como si uno hiciera reposición de SIM card y con una nueva SIM card bajan la aplicación del banco y vacian una cuenta de ahorro. Y como esa estamos lidiando con muchas tipologías todos los días. ¿Y esto no es un obstáculo para que la gente se monte en una nueva moda de digitalizar su dinero con las llaves? ¿Esto no es algo en contra? Es un obstáculo que tenemos que gestionar, pero de manera análoga uno ve cómo los delitos físicos se han ido cayendo. En Colombia, por ejemplo, el fraude en tarjeta física, esa suplantación de la tarjeta física, eso digamos que se extinguió, prácticamente se extinguió. Cuando uno ve lo que ha ocurrido con los fleteos y los taquillazos, que era el robo saliendo de la entidad financiera, eso también se ha reducido. Entonces, digamos que los nuevos costumbres transaccionales nos llevan a otro tipo de delitos. Los bancos les ha ido bien, digamos, ha mejorado sus resultados el último año y medio. ¿A qué se debió? La verdad es que los últimos años han sido muy difíciles para los bancos. En este país es muy raro, es muy raro que hayan años tan difíciles como el 23 y el 24. Como usted lo mencionaba en el segmento anterior, más de 10 bancos perdían dinero. De los 30 bancos, más de 10 bancos. Eso era muy inquietante. Hoy esa cifra se ha reducido a 4 o 5 entidades financieras. Digamos que estamos en un proceso de... Cuando a mí me preguntan cómo van los bancos, uno evalúa los bancos en 3 dimensiones. Lo primero, cómo va la cartera, cómo va el crédito. Eso es importante. Segundo, qué tan estables son los bancos. Y tercero, cómo va la inclusión financiera. Primero, cómo vamos en términos de cartera. La cartera está creciendo. Dejó de caer y volvió a crecer. Eso es bueno, ¿no? Eso es buenísimo. Además que está creciendo no en consumo. Lo malo es que no crezca la cartera o castigarla o la morosa, pero la cartera debe crecer en un banco. Está creciendo más y está creciendo mejor. ¿Qué quiere decir que esté creciendo más? Que la cartera, por ejemplo, empresarial crece muchísimo, mucho más que la cartera de consumo, lo cual también es bueno. Y por otra parte, la calidad de la cartera ha mejorado. Es decir, los colombianos están pagando mucho más sus obligaciones financieras. Eso es buenísimo. La cartera vencida en Colombia, que llegó a estar casi en el 6%, hoy se normaliza a niveles del 4%, que es lo que tradicionalmente tenemos.
por y debajo eso del 4%. mejoró el resultado trimestral. Mejoró el resultado. Eso es importante, la cartera. Lo segundo, la estabilidad. Colombia tiene un sistema financiero tremendamente sólido. Mensaje para todos los oyentes. No les quepa la menor duda que su dinero está resguardado en los bancos colombianos. Cuando uno ve cómo estamos en solvencia, cómo estamos en liquidez, cómo estamos en términos de CEFEN, en todos los indicadores que se mira internacionalmente, este sistema financiero colombiano no solamente cumple, sino que sobrecumple. Y en inclusión han pasado cosas interesantes. En Colombia hemos casi que universalizado el acceso a la banca en términos de productos transaccionales. Estamos en el 96.5%. Uno dice, claro, nos falta un 3.5%, estamos lejos de la universalización. Hoy son más los colombianos que tienen un producto bancario que los que saben leer y escribir. Lo que más ayudó a esa bancarización son fenómenos como Nequi, como Daviplata, particularmente. Sin duda Dale alguna. también. Sin duda alguna eso aceleró el proceso, también los mecanismos de transferencia, digamos que durante la pandemia las transferencias que llegaron a muchos más colombianos requirieron este tipo de soluciones desde el punto de vista tecnológico, permitió incluir a más y más gente, pero cuando uno mira cuánto es la inclusión financiera de Colombia, hoy es parecida, casi en el mismo nivel que la de Estados Unidos. Increíble. Hablar de 96, 97% es estar en los niveles más altos del mundo. Ojalá fuera 100 y seguimos avanzando hacia de 100. ¿Sabe cuál es el reto ahorita? Cuando uno logra un objetivo de estos, cambia de variable. Ya tenemos muchos colombianos, casi todos, con productos transaccionales. Ahora queremos que tengan crédito. Y en eso todavía tenemos un camino por recorrer. La bancarización, la inclusión financiera por el lado del crédito, lo que nosotros llamamos por el lado del activo de los bancos, está en 35%. Eso es ya entrar a, obviamente se logra con mejores tasas, entrar a competirle al gota a gota y todos estos fenómenos populares de prestamistas que la gente muchas veces obviamente lo hace por necesidad, pero también porque es el que tiene a su lado o al acceso. Pero mire que pasa algo muy curioso. Un reciente estudio de Banca de Oportunidades, una de las instituciones más lindas que tiene este gobierno, además que tiene una extraordinaria directora, que es la doctora Paola Arias, mostró que el acceso al crédito formal en Colombia llega a más del 50% de la población adulta. Si uno suma el 35% de los bancos y le suma, por ejemplo, los que tienen un crédito con una telco para un celular, o los que tienen un crédito de una gran superficie, o el cupo brilla, soluciones de este tipo, ya es más del 51%. ¿Y cuál es el punto de llegada en crédito? No es el 100. Los países nórdicos, el porcentaje de adultos que tienen crédito es el 61%, no es el 100. Cuando uno mira Estados Unidos, el porcentaje de adultos que tienen crédito es debajo del 70. Canadá es tal vez de los más altos, es el 80. Entonces, tenemos que aprovechar toda esa capilaridad del sector formal para convertirlo también en crédito bancario y competir más intensamente contra el gota a gota. Lo voy a comprometer con una pregunta y es, ¿por qué a los bancos extranjeros no es que les vaya mal? ¿Por qué les cuesta tanto competir en Colombia? Me refiero a los 3 o 4 bancos que están, digamos, en el top 15 de la banca colombiana. ¿Por qué les cuesta? Uno ve, por ejemplo, que el sistema bancario en Chile, en México, en Perú, por lo general, no es principio, está dominado por los bancos extranjeros. No pasa eso en Colombia, les cuesta. ¿A qué se debe? Yo discrepo, digamos, de la premisa de la pregunta, y es que en Colombia hay 30 bancos. Hay 69 establecimientos de crédito, pero bancos hay 30. De los 30 bancos, 10 son bancos extranjeros, digamos, de capital extranjero, que la casa matriz está fuera de Colombia, 10 de los 30. Y esos 10 bancos, que son un tercio del sistema financiero contándole unidades, tienen el 25% de los activos. Eso es el 25% de los créditos. Es decir, la participación es todo menos bajita, no es una participación residual. De pronto residual. lo reperfilo, de pronto no son tan populares. Entonces, si bien tienen un buen negocio y un negocio sólido, quizás no estén en el top 3. Pero mira que pasan cosas muy bonitas. La banca internacional ha llegado, por ejemplo, a unos bancos que están en todos los segmentos. Eso se llama multibanca. Hay otros que son bancos de nicho que hacen microcrédito. Eso es también unos bancos especializados. Hay otros que son bancos para negocios mayoristas. Hay otros que son oficinas de representación para grandes clientes. Es decir, tenemos bancos de todos los colores, de todos los segmentos. Se quejaban mucho los bancos, doctor Jonathan, extranjeros por el sistema de pagos. Y ellos decían, ahora con esta modernización, porque comparto con usted que es un gran salto, realmente lo que está haciendo la banca hoy con el sistema de pagos, obviamente con el padrinazgo del Banco de la República, es que
la banca estaba en la tercera revolución industrial, todavía con la palabra de informática. Realmente estamos volviendo una banca digital, completamente. Y ahí ya es el escenario para que compitan mejor los bancos. Pero doctor Quijano, mire, la fortaleza de la banca doméstica, yo creo que es un gran activo del país, lejos de ser una restricción a la competencia. Y creo que esas aparentes tensiones entre internacionales y domésticos se han ido. Esta es mi segunda temporada en Asobancaria. Yo hace 11 años trabajé de vicepresidente de la asociación, y yo creo que se van reduciendo conforme Colombia avanza los estándares internacionales de regulación, lo que tanto se dice de Basilea, que son esos estándares internacionales. En la medida en que Colombia esté con las mismas reglas de juego que el resto del mundo, se acaba cualquier tipo de distorsión o de arbitraje. Entonces las tensiones que puedan existir, que en realidad yo creo que las tensiones que existen son las de los bancos de nicho, los bancos de multibanca, los que tienen operaciones internacionales, los que no, porque este es un sistema muy competido. Hay bancos de todo tipo para todos los usuarios. Y yo, sinceramente, como presidente de la asociación, no siento esa tensión entre bancos nacionales y bancos internacionales. Dice un adagio popular que un buen negocio es en el cual todos ganan, donde gana el comprador y gana el vendedor. ¿Cuál es la tasa que usted considera la tasa del Banco de la República que le pone el sistema financiero ideal, donde todos ganen? ¿Qué tasa se imagina? No, yo creo que lo que el Banco de la República está haciendo está muy bien. Es deseable que lleguemos a una tasa neutra. Esta es una tasa que puede ser relativamente contractiva. Una tasa neutra es aquella que ni fomente el Producto Interno Bruto ni lo frene. Y esa tasa contractiva la alcanzaremos probablemente a finales del año entrante. ¿Y es que 4 o 5 puntos más que la inflación? Podría estar unos 400 básicos o 300 básicos por encima de la inflación de largo plazo. Y eso probablemente lo tengamos a finales del año entrante. Pero yo creo que, hablando de la relación de los bancos con los ciudadanos, la mejor tasa es aquella que reconoce el riesgo. Los bancos tienen una gran responsabilidad y es cuidar los ahorros de los colombianos. Y la mejor manera de honrar ese mandato es que a cada cliente le demos una tasa que vaya acorde con su perfil de riesgo. Por eso, cuando empieza el populismo financiero de vamos a acabar, borrón y cuenta nueva, y vamos a borrar todo el historial crediticio de las personas, eso da votos, no da prestigio, da votos. Es una idea tan mal, eso sería tan grave como borrar las historias médicas de las personas. Imagínense donde yo diga, le voy a borrar las historias médicas. Tenemos muchos enfermos. En Colombia hay más de 9 millones de personas con enfermedades complejas, digamos. Y esas 9 millones de personas, el número está muy alto. Borremos las historias médicas. Si yo borro las historias médicas, los médicos no van a saber qué recetarle ni cómo tratarlo. Cuando nosotros borramos la información de las centrales de riesgo, es mucho más difícil originar el crédito. No se tiene información, los bancos están a ciegas y muchas veces al más peligroso o al más riesgoso o al perfil, digamos, de mayor vulnerabilidad, terminan enviándolo inmediatamente al gota a gota. Qué irónico, ¿no? Una propuesta que suena tan popular como borrar las centrales de riesgo termina arrojando de manera miserable al colombiano más vulnerable al gota a gota. Hoy la inflación está en 4.90, digamos la inflación anualizada, la tasa de intervención del Banco de la República está en 9.25, el mandato siempre el presidente a su ministro de Hacienda, quien preside la Junta del Banco de la República y ha nombrado a algunos codirectores del Banco de la República, es que bajen las tasas, y lo ha argumentado en varias situaciones, que la tasa alta del Banco de la República es la culpable de que la economía no crezca. Por ahí compartíamos en algún momento con el doctor Jonathan Malagón un libro de Richard Chancellor que dice el valor del tiempo, y básicamente una de las hipótesis que maneja el libro es que por más que sea baja la tasa de interés de los bancos centrales, lo que importa es la incertidumbre. Es decir, el dinero barato, que sucedió en Japón en 2 décadas anteriores, el dinero barato no garantiza crecimiento. Da incluso desconfianza. Lo que verdaderamente genera negocios es la certidumbre. Esa hipótesis de que no necesariamente bajar la tasa reactiva la economía, ¿usted la compra? Yo creo que en la medida en que se vayan normalizando todos los escenarios de riesgo que el Banco de la República tiene identificado, lo normal es ir reduciendo. Y conforme la tasa, conforme el resultado de inflación se acerque más al resultado de largo plazo, indiscutiblemente tenemos que reducir la tasa de intervención de política monetaria. Pero también es cierto
que hoy esa tasa obedece a una premisa que es muy responsable. Imagínese usted, muy responsable. Me dice usted, doctor Quijano, que el Banco de la República bajara abiertamente 200, 300 básicos la tasa en un momento donde tenemos todavía riesgos inflacionarios, la inflación vuelva a subir, Colombia tenga que afrontar otra vez niveles de inflación por encima del 6, 7, 8% y el banco tuviera que corregir y volver a subir la tasa. Ese tipo de distorsiones que representan cambios de tendencia, que le bajan la predictibilidad a las variables y que hace más difícil para los inversionistas saber para dónde vamos, es sin duda alguna una mala noticia para la economía. Entonces, aunque todos quisiéramos, incluyendo las entidades financieras, tasas de intervención del Banco de la República más bajitas, nosotros en cualquier caso siempre respaldamos la prudencia del Banco Central. El mejor termómetro de cómo va la economía lo presenta el Banco de la República en su última reunión, que es la última semana de cada mes, cuando mantiene, sube o baja la tasa de interés. Si la sube es porque se vienen nubarrones. Si la mantiene es porque dice las cosas se están mejorando. Y si la baja es un gesto de optimismo. A mi juicio es el mejor indicador que hay. Y en eso la autonomía del Banco de la República ha sido a prueba. ¿Usted cree que ese Banco de la República que hemos tenido, pues obviamente desde la Constitución del 91, es un garante para que lo que estemos hablando, las personas confíen en que el manejo, no solamente la tasa, es la adecuada? Estoy absolutamente seguro de eso, doctor Quijano. No es casualidad que una de las entidades más prestigiosas, de las instituciones más prestigiosas de Colombia, sea el Banco de la República. Es fácil hacer un paralelo entre los países que tienen un banco central independiente y los que no. Casi siempre que hay un banco central no independiente, hay una captura por parte del gobierno y los intereses que pueden ser en algunos casos bien intencionados, otras veces responder a un ciclo político, son los que terminan marcando las decisiones de política monetaria. Colombia tiene un esquema de inflación objetivo donde la base es la credibilidad del Banco de la República. Y la única manera de mantener ese bien público de un Banco de la República creíble, un Banco Central creíble, es justamente a través de su independencia. Se ha puesto a prueba, no solamente ahora, varias veces se ha puesto a prueba el Banco de la República y ha logrado salir avante. Por eso ese prestigio tan merecido. En muy pocos días arrancamos ya el último cuatrimestre del año, arrancan los meses del BRE y uno empieza a ver que el objetivo de inflación, si bien no se va a lograr por quinto año consecutivo, uno creería que la inflación va a estar en torno al 4,5, 4,6, de pronto 4,4 a final de año. La tasa de intervención que usted, digamos, se imagina o que usted desea, con una inflación de 4,4, 4,5, ¿cuál sería? ¿8,5, 9? No, yo creo que no depende. ¿Con cuál trabajarían plenamente los bancos? Y recordemos que esa tasa que le pone el Banco de la República a nuestro sistema financiero es la que se le tiene que trasladar a los cuentavientes, es la que de una u otra manera pues se traduce en lo que le cobran por la tarjeta de crédito, un crédito rotatorio, un leasing o un crédito hipotecario. Los bancos trabajan a plena máquina con cualquiera que sea la postura de política monetaria del Banco Central. Más que el número, porque ahí estamos diciendo que solamente depende de inflación, tal vez uno de los parámetros más importantes para el banquero central es la perspectiva de la inflación, el escenario de incertidumbre, no solamente cuánto es la inflación hoy, que digamos este año puede cerrar en 4,6, 4,7 o 4,5, pero no es solamente eso, sino qué se viene. Tiene que siempre estar pensando en las expectativas y qué se viene. Y en un momento de incertidumbre, no estamos incumpliendo la regla fiscal, vemos cómo se están encareciendo los títulos de deuda del gobierno nacional, el panorama global, lejos de ser favorable, trae también otros elementos de incertidumbre. Entonces, en esos momentos, el banco es prudente para que no vaya a haber un rebrote de inflación hacia futuro. Yo creo que podemos cerrar con una nueva caída, que puede ser de 25 o 50 puntos básicos, no solo en función de la inflación, sino también en las expectativas y en estos factores de riesgo. Y algo muy bueno es que el Banco de la República siempre publica no solo su decisión, sino los factores de riesgo a los que está atendiendo, para que los agentes del mercado puedan avisorarlos y anticipar buena parte de sus decisiones. Hace muy poco, yo creo que hace unas 8 semanas, el gremio de los banqueros Asobancaria con Fedesarrollo, que es uno de los tanques de pensamiento de mayor prestigio, entregaron un estudio sobre la tasa de usura. La tasa de usura, y quisiera que usted fuera el que le explicara a los oyentes, doctor Malagón, ellos dicen que, hombre, que es tiempo de que repensemos el papel que juega en el crédito la tasa de usura y si ésta está contribuyendo o no con la bancarización.
¿Qué es la tasa de usura? ¿Cómo opera? ¿Y por qué se mantiene viva? Doctor Quijano, hace unos años mis papás a veces tenían que recurrir a créditos informales para cubrir necesidades de nuestro hogar. Nosotros somos una familia de clase media baja, hecha a pulso. Y el crédito informal, el gota a gota, puede cobrar 10% diario. Si cobran 10% diario, la tarifa efectiva anual está por encima del 600%. Entonces, para hacerlo comparable, estamos hablando de crédito gota a gota del 600% o más al año. Y por un lado existe otra legislación, una legislación que presta con un gota a gota en una plaza de mercado, en un pueblo, en un San Andresito, entonces estos 100.000 pesos termina pagando al año. Claro, lo que pasa es que liquida la obligación, procura hacerlo a una semana, pero y le pasa frecuentemente, las personas que no dan para salir del gota a gota y duran un año con esa deuda terminan pagando más del 600%. Es un montón de plata. Y hay una legislación que nos dice que no podemos, se llama la tasa de usura, prestar los bancos por encima del 25. La distancia entre el 25 y el 600 es muy alta. ¿Qué pasa con el que queda en la mitad? A nosotros la regulación también nos obliga a que la tasa sea el reflejo del riesgo de cada cliente. Entonces, mientras más, la palabra no es peligroso, mientras más exista probabilidad de que un cliente no pague, la tasa compensatoria de riesgo debe ser más alta. Entonces, digamos que el perfil del cliente se evalúa en la tasa. La tasa es como un termómetro. La tasa de interés es un termómetro de si la probabilidad de que me paguen es alta o es más o menos bajita. Imagínense que una persona se le haga un estudio y producto de ese estudio arroje los modelos de crédito del banco que se le puede prestar, pero que hay que prestarle al 28. La alternativa que tiene esa persona, si se le puede prestar al 28, es ir a tomar un crédito del 600, porque la legislación no deja que prestemos por encima del 25. Eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Por eso, en buena parte del mundo no existe tasa de usura. No existe tasa de usura en México. No existe tasa de usura en Brasil. Hay que dice en Brasil es que los créditos son altos, pero en cualquier caso son créditos más baratos que el crédito informal. Entonces yo no hablo propiamente de la eliminación, aunque teóricamente es deseable, pero sí por lo menos una flexibilización de la tasa de usura que permita que buena parte de los clientes que hoy serían sujetos de bancarizar, o que en algún momento no pagaron, pero que hoy quieren rebancarizarlos los bancos, pero precisamente por ese historial es necesario prestarles a tasas del 26, 27, 28, 29, 30, nos permitan acogerlos en el sistema financiero formal. Y recuerden que detrás del gota a gota no es que haya un pobre angelito que preste unos ahorritos pensionados. No. Detrás del gota a gota está lo más terrible de las organizaciones criminales de Colombia. Los que tienen hoy al país bajo fuego. Es un día lamentable por cuenta de lo que hemos visto con esta oleada de violencia. Y los que tienen al país bajo fuego, casi todos esos bandidos, están en el negocio del gota a gota. En el último segmento vamos a hablar un poco de finanzas personales, pero antes yo le tengo una cifra que recogíamos del último informe de la Superintendencia Financiera, y es que en Colombia hay 17 millones de tarjetas. Y una forma de bancarizar ha sido la entrega de tarjetas. Esas tarjetas en promedio tienen una tasa, la tasa de interés es la usura. Si la tasa de usura está en 25, por lo general todas las tarjetas se pegan al 24,8, 24,9. ¿Y cómo uno hace realmente para que la tasa que se le cobra, el interés que se le cobra de consumo por una tarjeta de crédito no se vaya a la usura, sino que haya algo flexible? Eso lo podrían tomar los bancos. Esa debería ser una decisión de los bancos. Pero también es cierto que la dispersión es muy alta. Digamos que si yo he sido buena paga y pago permanentemente mi tarjeta de crédito, ¿por qué me tienen que cobrar muy cerca de la usura? Pero hay tarjetas de crédito que están 500 puntos básicos, es decir, 5 puntos porcentuales por debajo de la usura. Las del sistema cooperativo, por lo general. No, pero también de las entidades bancarias. Entonces, allí hay, distinto tipo de bancos, distinto tipo de perfiles y también distinto tipo de clientes. Pero también la tarjeta de crédito es una de los mecanismos que hay para endeudarse, pero son muchísimos más, muchísimos más. Entonces, siempre también en los ejercicios de educación financiera, de lo que hablaremos en el próximo bloque, es importante que los colombianos entiendan que, por ejemplo, existen créditos de libranza.
Existen Dejémosle el otro tipo tema de economía de bolsillo y finanzas personales a estos últimos 15 minutos. Vamos a un break de comerciales y preparemos algunos consejos para las personas que nos están escuchando de cómo verdaderamente hacer rendir el dinero y cómo tener una buena relación con un banquero. Ya volvemos. Aquí y ahora, en la FM. Estamos con Jonathan Malagón, presidente de la Sobancaria, el gremio de los banqueros en Colombia, escribiendo una página más de protagonistas de la economía 2025. Yo le mencionaba que hay 17 millones de tarjetas de crédito y hay un dato que me llama mucho la atención y es que las personas, si bien se les otorga un cupo, el promedio del cupo en Colombia son 5 millones de pesos, no lo usa. Somos prudentes. Como que no hay una burbuja que siempre se ha temido, que haya una burbuja, que la gente no pague o tal cosa. El colombiano es buena paga. El colombiano es muy buena paga. Y pasa algo que además es muy bonito. Uno piensa que los segmentos de menores ingresos pagan menos, pero ocurre casi que lo contrario. El colombiano es muy buena paga y tal vez los mejores comportamientos en las carteras las tenemos en las personas de bajos ingresos. Tenemos un gran problema, es que le tememos mucho a los bancos, le tememos porque es un poco abigarrado y el éxito de los neobancos es ese, que usted simplemente está en su computador, en su celular y mantiene unas transacciones, digamos, no le quita toda esa parafernalia del banco oficial. Los neobancos sí se han convertido en unos ampliadores de bancarización en Colombia. Yo creo que son unos competidores más y este es un sistema, se es neobanco hasta que se es banco, hasta que se es suficientemente grande para ser banco. Digamos, uno puede tener condiciones regulatorias distintas solamente de manera transitoria hasta que es suficientemente grande y relevante para ser otra entidad financiera. ¿Qué es lo que nosotros decimos en general? Todo lo que signifique competencia, nosotros lo queremos abrazar, pero esa competencia hay que hacerla siempre, sin arbitrajes regulatorios y protegiendo, cuidando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo los recursos de los colombianos. Por eso es tan importante que todos los actores estén siempre bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera. ¿Qué uno no debe hacer como tarjetaviente? ¿Qué no debe hacer con una tarjeta de crédito? Déjeme... A mí me parece que es la gran solución de todo, para viajar, para pagar un hotel, para hacer una compra de emergencia, a mí me parece, y como sucede en el mundo, la tarjeta de crédito desde que digamos, la pusieron en funcionamiento ha solucionado problemas, pero es que es muy cara, por eso, ¿qué no hacer con una tarjeta? La tarjeta de crédito es un producto maravilloso, porque permite sobre todo ante un choque rápidamente solucionarlo y eso es lo que se llama en la literatura suavizar consumo. Entonces algo que hoy implicaría un golpe grandísimo o perder activos, yo lo puedo suavizar a través de esos créditos rápidos asociados a la tarjeta. Pero lo cierto es que los créditos, las tasas de interés de los créditos dependen de su nivel de riesgo y hay créditos que son menos riesgosos y por lo tanto son más baratos. Entonces si me deja, doctor Quijano, ¿cuántos consejos? ¿2, 3, 4? 3 nomás. Listo, consejo número uno. Consejo número uno. Mantenga su tarjeta de crédito, sin duda. Mantenga su tarjeta de crédito, pero no la utilice como el instrumento de pago por defecto. Si necesita endeudarse, por ejemplo, para una inversión de un bien durable, semidurable, y se va a comprar una moto y se va a comprar otro tipo de cosa, y por ejemplo usted es un empleado formal, mire que puede haber créditos asociados a su vinculación laboral, como la libranza, y las tasas son considerablemente mejores. Esa es una. Segundo, nunca utilice ni los créditos de libre inversión ni las tarjetas de crédito para comprar algo así como una vivienda. Las tasas de la vivienda son cerca del 9% hoy, están bajísimas. Sí, está muy baja. ¿Por qué? Porque tienen un respaldo, un colateral que es la vivienda. Sí, señor, y tienen un colateral que es la vivienda. Entonces, si el hecho de que tener una vivienda de respaldo hace que las tasas sean mejores, no hay razón para endeudarse de otra manera para comprar una vivienda. Y eso es algo en lo que los colombianos siguen cometiendo, digamos, ese error. Y si me deja un tercero, tengo varios, pero si me deja un tercero, yo diría, revise si su carga financiera pasa del 30%. Eso no está escrito en ningún lado. No es que el 30% sea un umbral regulatorio de nada, pero si usted está pagando más del 30% de su sueldo en obligaciones financieras, vale la pena que haga un alto. Si están asociadas a la construcción de capital, por ejemplo, una hipoteca, bueno, usted está ahorrándose el sueldo. Pero si están asociados, por ejemplo, al consumo de las cosas del día a día, vale la pena que usted replantee, haga un nuevo presupuesto y se apriete un poquito el cinturón. Cuando una persona se cuelga con una tarjeta de crédito, ¿qué es lo mejor?
Lo mejor, acercarse a su entidad financiera. No se esconda. Para nada, para nada. Además Refinancie. por supuesto, Venda existen la cartera. 1000 alternativas, pero mil alternativas para dentro de la formalidad. ¿Qué sería una pésima idea? Por ejemplo, ir a crédito informal para pagar de obligación bancaria. Eso no tiene ningún sentido. Todas las entidades ayudan a los colombianos ante imprevistos a poder renegociar su perfil, cambian los plazos frecuentemente, incluso se cambian las tasas. Entonces la invitación es, si usted tiene un problema financiero, acérquese a su aliado. El banco no es su contraparte, el banco es el financiador de sus sueños. Escribimos una página más de esta forma diferente de hacer un libro de economía y es con protagonistas de la economía. Hoy estuvimos con Jonathan Malagón. Le voy a confesar una cosa, doctor Jonathan, y es que yo siempre pensé que el primer ministro de Hacienda de la Universidad Nacional que sea profesional de economía iba a ser usted. Germán Ávila es de la Universidad Nacional y se le adelantó un poco, porque no había un ministro de Hacienda economista de la Universidad Nacional. Estaba Abdón, pero él era abogado y era otra época. Pero en esta época no había un ministro de Hacienda costeño y de la Nacional. No, yo no. Bueno, ¿sabe qué más importante que la Universidad Nacional? De la costa. Yo creo que el último ministro de Hacienda que tuvimos fue, yéndonos más atrás de Abdón, tal vez Miguel Suri Salcedo, por allá en 1920, antes, 1918. ¿Vallenato? No, Samario. 1918, hace más de un siglo. La costa sí que ha tenido pocos ministros de Hacienda, pero la verdad es que yo no tengo y eso. La Nacional. La Nacional es curioso que siendo obviamente la mejor universidad de Colombia, de una excelente facultad de economía, solamente haya puesto un ministro de Hacienda hasta el momento. ¿Y a usted le gustaría volver al servicio público o se queda con los banqueros? Doctor Quijano, yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Yo estoy concentrado, todos mis esfuerzos están en acercar la banca a los colombianos y convertir este sistema financiero, seguir convirtiendo este sistema financiero en un instrumento de desarrollo para nuestro país. Yo estoy francamente muy feliz. No solamente tiene que ver con el trabajo, sino con el momento de mi vida. Soy padre de 2. Tengo 2 niñitos de 3 y 1 año. Entonces es un momento distinto y siempre buscaré la mejor manera posible de servirle a mi país. A mí me da mucha tristeza que una de las grandes herencias de cuando el doctor Jonathan Malagón fue ministro de Vivienda era Mi Casa Ya, que ese sea un programa que por lo menos se haya fracturado, se haya frenado, pero era una cosa que venía funcionando muy bien. Pero bueno, no lo voy a comprometer ahí en esa visión política. ¿Le puedo decir una cosita brevemente sobre Mi Casa Ya? Inspiró la política de vivienda de muchos países en el mundo, pero muchísimos. La de República Dominicana, países como Sudáfrica también lo vieron. Se volvió casi que un caso de estudio y un referente de acceso de vivienda social a nivel global. Esperemos se pueda recuperar ya. Está en escena doña Silvia Corzo, siempre contigo. Yo creo que le voy a dar la oportunidad, le voy a prestar al presidente de Asobancaria a que haga el comienzo con sus hábitos, ¿no? Que es el tema de hoy. Doctor Malagón, buenas noches. Silvia. Gracias por prestármelo. Qué alegría verla nuevamente. Sí, señor. Bueno, pues es que esta noche vamos a hablar de los hábitos, porque aunque todos queremos hacer cambios de esos hábitos que a veces nos esclavizan, no es tan sencillo. Y vamos a hablar de buenos hábitos, cómo adquirirlos, malos hábitos, por qué nos autosaboteamos. Entonces yo le pregunto, doctor Malagón, si hay algún hábito que usted todavía conserve que quisiera cambiar y que le cueste. En realidad lo que quiero es mantener uno que he adoptado recientemente, y es que yo siempre fui flojo para el ejercicio. Incluso cuando estuve en el gobierno me subí casi 10 kilos. Y durante los últimos años, yo, a diferencia, no sé, de mis amigos o de mi esposa que disfrutan mucho hacer ejercicio, a mí me cuesta trabajo, pero lo tengo como un elemento de disciplina. Todos los días, hoy me tocó madrugar muchísimo, tuve junta de Asobancaria, hago fitness y también hago caminadora, pero adicionalmente nado viernes, sábado y domingo. No, pero es que además eso buenísimo. Pero muchos días me da pereza. Pero lo que procuro es siempre tratar de mantener el hábito, y he encontrado mucha inspiración en mis hijos. Han sido un motivo para ¿Y a qué horas mejorar. fue la junta? A las 7 de la mañana. O sea, ¿a qué horas hizo ejercicio? De 5 a 5:40. Sí, es que ese hábito, yo creo que ese hábito que debió haber costado mucho adquirirlo, no se va tan fácil. Y hay un segundo que es muy importante, seguramente Silvia hablarán sobre eso, y es dormir bien.
Sí. dormir bien. No Sí. solamente el número de horas, sino que sea un descanso en condiciones óptimas y tener algo de higiene del sueño. Sí, que sea reparador. Así es, así es. Bueno, gracias. Bueno, ahí quedó ya planteado el tema, Silvia. Doctor Quijano, gracias. Bueno, muchas gracias.